continuamos con la doctora Gina Franco. Excelente conversación, me ha gustado muchísimo porque se trata de una doctora médico odontológica, ¿verdad? Odontóloga, sí. Odontóloga, pero tiene versatilidad, doctora, usted hablando. Usted como que tiene entrenamiento. Mire, doctora, en el caso que nos ocupa, nosotros fuera del aire estuvimos hablando de una situación particular y es de personas que muerden los dientes de noche cuando duermen. Sí. ¿Cómo es eso? Explíqueme. Los eso. pacientes bruxistas o bruxómanos son pacientes que tienen un apretamiento excesivo en las noches, porque todos apretamos, pero ya cuando se vuelve un problema patológico, es cuando excede cierta cantidad de fuerza que ya empieza a maltratar las estructuras del cuerpo, los dientes sobre todo, pero también los huesos, los ligamentos se lastiman, los músculos de la cara, del cuello, de los hombros. O sea, es un tema. O sea, hay gente que se va más allá. levanta con dolores aquí, dolores en el cuello, dolores incluso en el trapecio. Tensiones en hombros. Y eso tiene que ver con el bruxismo. Sí. Pudiera tener que ver con un bruxismo. No quiere decir que esa sea la única posible causa de esos sintomatologías, pero el bruxismo en definitiva, cuando uno aprieta, ¿cómo apretamos? La mandíbula es un hueso móvil que está anclado al cráneo, unido y movilizado por ligamentos y músculos. Entonces, claro, esto llevan la fuerza, esto aprietan. Entonces, cuando tenemos un músculo, por ejemplo, macetero, que es de cada lado, que incide mucho en la fuerza masticatoria, pero tenemos muy desarrollado o ya se ha sobredesarrollado por el propio bruxismo, tenemos una fuerza excesiva que empieza a desgastar los dientes. Hay diferentes patrones de desgaste. El patrón de bruxómanos diurnos y nocturnos es distinto. En el día estamos conscientes, estamos despiertos y muchas veces apretamos en esta dirección, en este eje, abriendo y cerrando. Pero cuando estamos dormidos, inconscientes, no tenemos tanto control, podemos hacer lo que en inglés se dice grinding, que es un rechinamiento, se pudiera decir, un rechinamiento, un deslizamiento frontal hacia atrás, protrusivo, retrusivo, como le decimos nosotros los dentistas, o lateral. Y entonces se hacen como esos desplazamientos y se hacen patrones de desgaste distintos que van afectando un montón de situaciones, desencadenan un montón de consecuencias en el sistema. Por ejemplo, podemos perder la altura de los dientes. Y ya con esto, que es una pérdida, le llamamos científicamente hablando, una pérdida de dimensión vertical, los dientes se vuelven más cortos y entonces el tercio inferior de la cara se vuelve más corto. La persona se ve más avejentada, se le da como los dientes van a tener un uso acelerado, un envejecimiento acelerado por un uso excesivo de aguantar estas fuerzas masticatorias. Van a empezar a desgastarse no en los bordes, sino que empiezan por el cuello. El cuello es la zona más estrecha donde se une la raíz, que es lo que no vemos del diente, que está por debajo del hueso y de la encía, y la corona, donde se unen la corona, que es lo que sí vemos cuando sonreímos, y la raíz. Ese cuello es la parte más débil del diente y es a donde primero empieza a desgastarse el diente. Y vienen con esas lesiones que dan sensibilidad. Luego, posteriormente, se empiezan a desgastar los bordes de los dientes, ¿ok? Empiezan las fracturas. ¿Cuál es la solución? La solución es multifactorial. Hay que analizar también qué pudiera estar causando o detonando ese bruxismo. Si es un factor genético, hereditario, que muchas veces lo tiene, la mayoría de las veces. O si es un estrés puntual, qué tanta fuerza. Pero es mandatorio el uso de una placa que se confecciona de manera personal, más no se compra por internet, porque se vende. Hay mucha gente vendiendo cosas en internet. Sí, y el que no sabe no tiene culpa, ¿verdad? Pero no saben y compran equivocadamente, por eso se los hago saber. Las que son blandas son para otra cosa, son guardas oclusales, son para deportistas de alto impacto, que tienen que amortiguar golpes. Esto, cuando uno tiene algo blando en la boca, lo que tiende es a morder más. Sí. Entonces no es para tratar bruxismo. Las placas de bruxismo, placas miorelajantes, mio es de músculo, relajantes, son placas que se hacen de manera
individual para la mordida de esa persona. Bruxismo, ¿cómo se escribe? Con X. Con X, correcto. Bruxismo. Búsquelo ahí, señor director, para ver las placas en contra del bruxismo. Y son gruesas. Entonces, ¿cómo funciona? Respire por la boca. Lo primero que uno hace para respirar por la boca es entreabrir los dientes. Y eso es lo que genera, esa separación genera una señal en el cerebro de que necesitamos respirar. Es un instinto de supervivencia. Entonces nosotros nos aprovechamos de ese instinto y con la placa, que debe tener ese grosor mínimo para generar esa señal, cuando se la colocan, una perfectamente escogida la foto, me encanta, el director. Sí, hay que celebrárselo, sí. porque ha sido muy atinado en todas sus fotos. Eso no funciona solo porque se interponga entre los dientes, sino porque crea esa señal de que el cerebro entienda que la boca está entreabierta, que hay que respirar, y manda la señal a los músculos de relajarse porque tenemos la boca abierta. Entonces, esa placa entonces tiene que mandarse a hacer particularmente para esa persona. Fíjese que se adapta a la forma de los dientes. Sí. De hecho, si yo hago un cambio en la forma del diente de ese paciente, ya no le va a servir la placa, ahí hay que hacerle otra. Sí. Se adaptan y se toman en cuenta esos trayectos. ¿Y dónde se mandan a hacer esas placas? El dentista va a mandar a hacer esto a un laboratorio. Hay algunos dentistas que tienen la maquinaria para fabricarlo dentro de su clínica. Esto, por ejemplo, es un retenedor. Son muy finos, no sirven para tratar un paciente bruxómano severo, no mejoraría con esto. ¿Y para qué sirven estas? Estos son placas protectoras. Yo, por ejemplo, las hago en la clínica y las indico para todos los pacientes que yo le hago un trabajo estético para proteger el trabajo. O para la ortodoncista, la doctora Olga Holguín, la ortodoncista que trabaja con nosotros en Dentartis, siempre los usa luego de un tratamiento de ortodoncia. Hay diferentes tipos, pero ella usa muchos de estos que retienen la posición lograda. Esta es una placa de bruxismo. Es otro diseño que funciona para lo mismo. Entonces hay gente que aprieta tanto que hasta parte esa placa. ¡Wow! Entonces se puede, ya eso es un grado más severo de la condición. Y si ya el paciente está partiendo la placa, la gruesa, entonces se puede optar por colocar Botox en el músculo macetero. Este Botox es el mismo que se usa para estética, para disimular arrugas y demás. Pero aquí no va a tener ningún cambio estético en el rostro, solo se usa porque esa toxina, la toxina botulínica, se aplica en los músculos para que pierdan potencia. Si usted no mueve aquí, pues no frunce el ceño y no se arruga, ¿verdad? Es lo que hace el Botox. Entonces aquí se pone en el macetero y así no aprieta con la misma potencia y no parte la placa. Mas no se usa de manera única o sola, individual, como para curar o controlar el bruxismo, sino como un auxilio para la placa. La placa es mandatoria, el Botox no. Es un auxilio para la placa para casos más severos. Y a veces tenemos que hacer interconsulta con fisioterapeutas, doctores especializados en medicina deportiva, a veces tienen mucho conocimiento también sobre esto, y quiroprácticos, ¿no? Que pueden trabajar toda la relajación de la musculatura de la cabeza, del cuello y de los hombros para auxiliar también al problema de bruxismo. O sea que si nosotros nos relajamos un poco, pudiéramos dejar de masticar nuestros dientes. Puede bajar la potencia con la que está apretando y eso ya sería una gran cosa, pero no suele haber una cura para el bruxismo, sino un control. Puede haber épocas donde no aprieta y puede cualquier momento reincidir. Ya cuando es un paciente bruxómano casi siempre se vuelve algo crónico y varía en la intensidad, pero no suele pasar que un paciente bruxómano severo deje de apretar para siempre. No he visto un caso. Va a seguir apretando, pero sí, menos. Eso es algo que estas placas no son una cura, son un control. Doctora, de la ¿dónde la condición. localizamos a usted? Bueno, la clínica Dentartis, que es donde laboro con un gran equipo de doctores ahí, está en la Max Enríquez Ureña, número 29, en la Plaza Román. Está ubicado entre Lope de Vega y Tiradentes, en el sector Naco, casi llegando a Piantini. Ok.
¿Teléfonos? El teléfono de contacto es 809-540-5919. Perfecto, ahí está, 540 5919 con el 809. Con el 809, correcto. Bueno, pues doctora, para mí un placer, ha sido, ha superado las expectativas Pues, con respecto a las informaciones. Qué bien se comunica usted. Gracias. Espero volverla a tener por aquí, si no en otro programa, donde quiera. Y gracias por invitarme. Encantadísimo de estar con usted. Miren, ustedes, amigos televidentes, no se pierdan esta entrevista que la vamos a diferir otra vez. Además, las redes sociales, ¿verdad que sí, doctora? Sí, correcto. Estaremos en las redes sociales también. Señores, gracias por estar con nosotros.